Thomas Harris, autor del Silencio de los Inocentes, desempolvó de su memoria una inquietante entrevista que tuvo en 1963 en una cárcel mexicana para desarrollar el personaje más famoso de los thrillers contemporáneos. En 1959, un crimen conmocionó a la ciudad de Monterrey, capital del estado Nuevo León, en el norte de México. Ocurrió el 8 de octubre de ese año, en un consultorio médico ubicado en la calle de la colonia Talleres. Según los diarios de la época, allí atendía Alfredo Ballí Treviño, un joven médico de entonces 28 años, quien en ese día recibió la visita de Jesús Castillo Rangel, estudiante de medicina de apenas 20 años. Los periódicos de la época afirman que entre ellos había una relación sentimental y que ese día tuvieron una fuerte discusión que terminó de manera trágica. Alfredo sometió a su amante, le aplicó una inyección de pentotal sódico, con un bisturí le cortó la garganta, lo desangró, lo descuartizó y colocó su cuerpo partido en una caja de cartón. Después salió de su consultorio con el paquete, lo guardó en la cajuela de su auto y se dirigió a un terreno baldío de una zona conocida como Rancho La Noria, en el municipio de Guadalupe. Allí enterró la caja con los restos de su víctima, que unos días después hallaron las autoridades como prueba para detener a Alfredo. El jefe del escuadrón de homicidios del servicio secreto, Eusebio Lara, dijo que en sus declaraciones ante la autoridad, el joven médico no rechazó los cargos. Al contrario, durante su confesión, se jactó de su minuciosidad al desmembrar el cuerpo de Jesús Castillo, sin necesidad de tocar un hueso en sus cortes. La prensa coleccionó para él una serie de epítetos. Lo llamó el hombre lobo de Nuevo León, el médico asesino, el monstruo de los talleres y el vampiro Ballí. Por su crimen fue condenado a pena de muerte. Fue el último mexicano que recibió esta sentencia en México, en mayo de 1961, cuando un juez lo declaró culpable de los delitos de homicidio calificado, inhumación clandestina y usurpación de profesión, en perjuicio del médico Jesús Castillo Rangel. Las autoridades presumían que el asesinato de Castillo Rangel no había sido el único cometido por Ballí Treviño, y lo involucraron con una serie de asesinatos de jóvenes que habían aparecido muertos en las carreteras del estado, pero esos crímenes nunca pudieron ser comprobados. Por cosas del destino, resultó que el médico fue recluido en la prisión de Topo Chico, en Nuevo León, donde en 1963 conoció a un reportero estadounidense de la revista Argosy. Aquel joven periodista era Thomas Harris, quien 25 años después escribió la exitosa novela criminal El Silencio de los Inocentes y le dio vida a uno de los personajes más intrigantes y espeluznantes del género, el famoso Dr. Hannibal Lecter, que en la pantalla protagonizó el gran Anthony Hopkins. Fue Harris quien en el 2013, al celebrar sus 25 años de lanzamiento de su exitosa novela, relató en el prólogo de su edición de aniversario y en distintas entrevistas con medios internacionales que aquel desconocido asesino mexicano, a quien él llama Dr. Salazar, detonó en su imaginación al personaje de Hannibal Lecter. Harris había conocido a Ballí Treviño de una manera casual en 1963. Como reportero, había viajado a Monterrey para entrevistar a otro asesino estadounidense, originario de Texas, que también estaba preso en el penal de Topo Chico. Se llamaba Dykes Askew Simmons, un hombre con labio leporino y pequeñas cicatrices en la cabeza, que había estado internado en una institución mental en Estados Unidos. Luego había viajado a Monterrey, donde asesinó a 3 jóvenes hermanos. Estaba condenado a pena de muerte, y poco antes de recibir a Harris en la prisión, había intentado escapar. Los guardias dispararon para evitar su fuga y lo hirieron de gravedad. Ballí Treviño, quien se desempeñaba como doctor de la prisión, había salvado la vida de Simmons y Harris quiso conocerlo sin saber de quién se trataba. Lo recordaba como un hombre pequeño y ágil, de cabello rojo oscuro. Al encontrarse con él en la prisión, se quedó muy quieto. Había cierta elegancia en aquel médico que al parecer provenía de una familia de buena posición económica, dijo Harris. Durante el breve encuentro que Harris sostuvo con Ballí Treviño, el periodista quedó atrapado en una inquietante conversación con el médico asesino.
el cual pensaba que era un trabajador en el penal y no un preso. Señor Harris, ¿cómo se sintió cuando miró a Simmons? ¿Lleva usted lentes de sol consigo, señor Harris? Sí. ¿Podría sugerirle que cuando entreviste a Simmons no se los ponga? ¿Por qué? Porque él podría ver su reflejo en los suyos. Pero dígame, ¿piensa usted que Simmons era maltratado por otros niños durante los recreos debido a que es un hombre con un defecto físico? Probablemente, eso es común. El doctor pareció regocijarse con mi respuesta, narró Harris años después. Sí, es común. ¿Vio usted fotos de las víctimas, las dos jovencitas y su hermanito? Sí. ¿Diría usted que eran chicos atractivos? Lo eran, jóvenes bien parecidos provenientes de una buena familia, con una buena educación. Me lo han dicho, pero ¿no está usted diciendo que ellos lo provocaron, o sí? No, por supuesto. Pero las aflicciones infantiles hacen que las aflicciones posteriores sean fácilmente recreadas. Este extraño diálogo entre ambos inspiró después la escena que en el cine recrearon Anthony Hopkins como Hannibal Lecter y Jodie Foster como el agente Clarice Sterling en El silencio de los inocentes. La conversación siguió por unos minutos más, hasta que el director de la prisión, Miguel Guadiana Barra, golpeó la puerta del consultorio donde estaban reunidos el periodista y el médico, para anunciar que su tiempo había concluido. Harris agradeció a Ballí Treviño y lo invitó a tomar una copa o a almorzar con él si en alguna ocasión viajaba a Texas, todavía ignorante de que se trataba de un reo. Harris recordó la escena años después. Mirando hacia atrás, no puedo recordar ningún rastro de ironía en su respuesta. Gracias, señor Harris. Ciertamente lo haré cuando vuelva a viajar. Al salir del lugar donde habían tenido la entrevista, Harris le preguntó al director de la cárcel cuánto tiempo llevaba trabajando Ballí Treviño en el lugar como doctor. Hombre, ¿no sabes quién es? El doctor es un asesino, le dijo el funcionario al periodista, y le contó cómo había empaquetado el cuerpo de su víctima en una pequeña caja de cartón. Él nunca dejará este lugar, está loco, le dijo a Harris. Intrigado, Harris le preguntó por qué entonces había visto a otros pacientes dirigirse al consultorio. El director de la prisión le dijo que era un buen médico y que con la gente pobre no se comportaba como demente. El joven reportero guardó en la memoria aquel encuentro y lo desempolvó 25 años después al escribir El silencio de los inocentes. Allí, los lectores tuvieron el primer encuentro con el brillante psiquiatra y el caníbal que protagonizó Hopkins en los años 90 y que en el 2003 fue declarado el villano número 1 de las películas. Si te preguntas qué le pasó al asesino Ballí Treviño, pues resulta que había pasado 20 años en prisión, luego de que su abogado logró que la autoridad le conmutara la pena de muerte. Desde su salida de la prisión entre 1980 y 1981, pasó su vida atendiendo a gente pobre en un modesto consultorio médico de la ciudad de Monterrey. Un reportero del diario Milenio lo entrevistó para que contara su historia, pero él se negó diciéndole: si lo desea, podemos hablar sobre cualquier otra cosa, excepto eso. No quiero revivir mi oscuro pasado. No quiero despertar mis fantasmas. Es muy difícil. Ahora cuido de los ancianos como yo. Confesó que al salir de la prisión las cosas fueron difíciles, pero que con el tiempo mejoraron. Sin embargo, en algunos días la depresión lo acompañaba. Pagué lo que tenía que pagar. Ahora solo espero el castigo divino. Interesante, ¿no? Mayormente los libros y las películas de terror son inspirados por casos macabros de la vida real. ¿Te gustó el video? Motívame regalándome tu like y un comentario sobre lo que opinas de Harris y el asesino. ¿Realmente se habrá arrepentido de lo que hizo? Recuerda que en mi canal tu opinión importa, el cual lo leeré atentamente. Te saluda tu amigo Edsen y que tengas un estupendo día. Hasta luego.